Aleluya, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Estamos leyendo el Salmo 135 desde el verso 1, el Salmo 135. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Aleluya, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Elohim. Aleluya, porque Jehová es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y que nuestro Dios está sobre todos los Elohim, sobre todos los dioses. Todo cuanto Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. Y dio sus tierras en herencia a Israel, su pueblo. Tu nombre, Jehová, es eterno, tu memorial, Jehová, por todas las generaciones, porque Jehová juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que confían, los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Oh casa de Israel, bendecid a Jehová. Oh casa de Aarón, bendecid a Jehová. Oh casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito desde Sión sea Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Si alguien quiere acompañarnos con la lectura de alguno de los versículos, bendito sea el sonido de su dabar. Amén. Buenas noches con todos, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bendición. Aleluya, porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. Amén. Amén. Buenas noches, Marquito. Bendiciones, Vero. Buenas noches. Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Amén. Buenas noches, Marquito, ¿cómo está? Nati, bendiciones. Buenas noches. Casa de Israel, bendecir a Jehová. Casa de Aarón, bendecir a Jehová. Casa de Leví, bendecir a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecir a Jehová. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, bendiciones. Alabad a Jah porque él es bueno, cantad salmos a su nombre porque él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí y a Israel para posesión suya. Amén. Amén. Hola Marquito, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones con todos. Yahvé, tu nombre para siempre, Yahvé, tu memoria de edad en edad, porque Yahvé a su pueblo hace justicia y se compadece de sus siervos. Amén. Amén. Buenas noches, Pastor Marquito. Buenas Carmita, noches. ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Oh Jehová eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Amén. Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Katia, bendiciones. Ketty, buenas noches.
permite. Pueblo de Sí, Israel, alaba al Señor. Descendiente de Aarón, alaben al Señor. Levitas, alaben al Señor. Ustedes los que respetan al Señor, alábalo. Bendito sea el Señor desde Sion, el que vive en Jerusalén. Aleluya. amén. Amén. Buenas noches. Sergio, bendiciones. Pero Oh bendiciones, Señor, hermanos. Señor, tu nombre es eterno. Tu memoria, oh Señor, para generación y generación. Amén. Ya. Soy Katia Marquito, buenas Katia, noches. ¿cómo está Katia? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones a todos. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Amén. Oh casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito toda la bendición, Señor, de tus hijos. Hoy sea la bendición de tu santidad. En este día, Padre, en donde podemos mirar una masa santa de un cuerpo santo, de una levadura santa. En donde podemos mirar, Dios de los cielos, un Shabbat que va completándose, Dios, y que va mostrándose la levadura, que va mostrándose nuestro caminar, que va mostrando, Dios de los cielos, lo que tú caminas, que va mostrando tu reino, tu justicia, para seguir confrontándonos, Señor, con el espejo de esta vida, pero para seguir en el nombre de Cristo Jesús, mostrando al eterno, al santo, al que es digno, al que levantó su primogenitura, al que Señor quitó y cambió esa primogenitura de muerte para devolvernos una primogenitura de vida, y a quien es el primogénito de los vivos, para que la primogenitura de la muerte reconozca en la vida a Cristo Jesús, reconozca que Él nos ha dado esa primogenitura de sacerdocio. Y por eso yo bendigo a este salmo, yo bendigo, Señor, a la bendición de Leví, no de ese Leví que por deudas, que por leviatán, que por ataduras, tuvo que cambiar, Señor, su verdadera posición, sino en el nombre de Cristo Jesús, a ese que lleva unción, a ese, Señor, que levanta a ese primogénito de los cielos, Padre, que nos devuelve el incienso, que levanta al varón y la hembra, que levanta la masa santa, que levanta en el nombre de Cristo Jesús al santuario, a las purificadoras, a las bendecidoras, a las mujeres de santuario, Dios, que levanta al prójimo, que levanta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a, a, a lo que tú, Señor, has ungido para ungir lo que tú, Señor, sigues haciendo de los que son cabezas, de lo que es tu unción, hacerlo armonía, hacerlo bendición. Y a pesar, Señor, que nosotros veamos nuestras fallas, nuestras faltas, pues bendito seas que tú en el nombre de Cristo Jesús siempre nos miras a través de tu fe, a través de tu tiempo, a través de tu palabra, a través de tu voluntad. Y por eso bendigo a la casa del Dabar, que bendice tu nombre, bendigo a las mujeres en el nombre de Cristo Jesús, que llevan, Señor, su trabajo, que cambian, que, Señor, que escuchan, que llevan tu Shema. Bendigo, Padre de los cielos, a esos hombres que en lugar de árboles secos se levantan, y bendigo a esas mujeres, Dios, que siguen leudando esa levadura santa. Bendigo, Señor, a quien es nuestro Padre Celestial, a quien nos dejó a su Espíritu, a quien nos dejó, Señor, su primogenitura, y al que nos dejó, Señor, su morada, para que nuevamente su Jerusalén y su Sión sigan siendo lo que a la casa del Dabar, porque desde Sión siempre saldrá nuestra ayuda, y de Jerusalén siempre saldrá tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque siempre volveremos, y se volverá a ese Dabar del sí, del amén, de tus promesas, de tu voluntad, Señor, y por causa de tu nombre, aleluya, porque tu nombre siempre será eterno, santo y glorioso y primero. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas. Amén. Leímos el Salmo 135, y este salmo, tal vez para algunos les resulte familiar, no es el mismo de la semana anterior. La semana anterior leímos el Salmo 115, que prácticamente es el mismo, excepto por una cosa, que lo último que nos habla
que el salmo es que bendiga a Aarón, pero lo que añade este salmo es que bendiga a Leví. Y lo que centra como de los hechos prodigiosos del Señor es que hirió a los primogénitos. Entonces, hay una relación única como solo los salmos la tienen, la relación de lo que dicen, no solo por qué lo dicen, sino cómo lo van relacionando a través de la palabra con lo que Dios hace. Y si hirió la primogenitura, pues si hirió la primogenitura de Egipto, si hirió la primogenitura de Leví, de Leviatán, pues en el nombre de Cristo Jesús, el último que le dice bendecida al Señor, pues ese Leví que lleva primogenitura, que lleva unción, que lleva lavar, que lleva sacerdocio, que lleva este Shalem que hoy estamos completando para hacer justicia a este Shabbat y empezar esta nueva semana. Así que no es el mismo y más bien tiene esta bendición extendida de toda esa riqueza que está detrás de estos versículos, pero que ahora la podemos sacar un pedacito, pero con todo el poder y la bendición de por qué incluso Leví es el último o es el primero que siempre bendecirá al Señor. Amén. Bienvenidos. Yo creo que es importante siempre mirar a la luz de las cosas que hemos revisado, que estamos pasando y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, nuestro punto de partida son los 40 días, los 40 días siguientes en los que estamos, en donde, ¿qué es lo más importante de los 40 días? Pues desde el libro de Éxodo nos trasladamos al libro de Números para ver qué es lo que más importante. Y lo que les dice, ¿no? Que a pesar de haber sido infieles, a pesar de haberle sudabar, haberle hecho un deber, a pesar de haber tenido el Espíritu, a pesar de haber tenido a Dios, a pesar de haber tenido la bendición de ser varones y hembras, y que no lo hicieron, a pesar de eso, les dice nuevamente, levántese. Entonces, ¿qué se requiere para levantarse? Eso es lo que estamos mencionando, y para levantarse hay algunos antecedentes al respecto, pero me gustaría retomar el que nosotros mencionábamos el día de ayer, porque este es importante a la luz de este tiempo, a la luz de estos meses, especialmente estamos mes cuarto, ya avanzando para llegar al mes quinto, y en el mes quinto se tiene que haber una confirmación, una ratificación de un sacerdocio de Leví, o una rectificación de un sacerdocio que tiene que cambiar. Así que vamos a, por favor, si me acompaña la lectura en el libro de Jeremías, en el capítulo 7. Ahí es donde nos sentamos y nos ubicamos en su tiempo. ¿De acuerdo? Jeremías capítulo 7 y verso 18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Así que el día de ayer, si alguien quiere ayudarnos, el día de ayer habíamos comentado justamente por qué es tan importante este versículo a la luz de quién es la reina de los cielos, a la luz de quiénes son las mujeres, a la luz de quiénes son los hombres, porque aquí nos da un resumen de lo que vienen a ser los hijos, un resumen de lo que vienen a ser los padres, un resumen de lo que vienen a ser las mujeres, un resumen de lo que viene a ser una casa, un resumen de lo que viene a ser la familia. Si alguien quiere mencionar algo al respecto. ¿No? Entonces, Yo. Lina, por favor.
Ayer hablábamos de que las mujeres debemos ser santuario, debemos ser fuente purificadora, debemos saber extender esas fuentes de purificación y de edificación hacia nuestros hijos, hacia nuestra casa, que es lo más cercano que tenemos. Y nosotros no debemos, mejor dicho, debemos leudar la masa, pero con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con el dabar de Dios, debemos leudar, es decir, extender a nuestros hijos el dabar del Señor, el Espíritu del Señor. También hablábamos de que nosotros no debemos errar haciéndoles a nuestros hijos esos palos secos, sino al contrario, plantar en ellos la santidad, hacer de ellos árboles plantados junto a la vid verdadera, ser pámpanos de la vid verdadera, o ser raíces también de la vid verdadera, que nos extendamos hacia las corrientes de agua para que nuestros hijos sean edificados también. No solamente se edifique la casa estructural, sino también la casa celestial. Hablábamos de todo eso, de que los hombres deben ejercer ese sacerdocio santo, deben ejercer los varones ese sacerdocio con Shema. Debemos ser hombres y mujeres, en este caso debemos guardar no guardar como guardar, sino poner en práctica, ejecutar en nuestra vida a diario el ser varones y hembras, porque así seremos huerto cerrado y sellado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo entendí. Amén. Y miren, aquí este pasaje nos remontan también a un tiempo, porque dice, estamos en Jeremías 7:19, me ofenden a mí, declara Jehová, no es a sí mismo que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice Jehová, aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Así dice Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Amén. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no adelante. Entonces ya con estos versículos ya podemos ver hacia dónde se remonta. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio y hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor ni aceptó la corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Córtate el cabello y tíralo, entona una endecha en las alturas desoladas, porque Jehová ha desechado y abandonado la generación de su furor. Entonces, ¿por qué no le escucharán? ¿Qué opina? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no escuchan? Escuchad y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y acá abajo le dice, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Por qué no se escucha? Por la dureza de cerviz. Ya ve que le tiene grabado, tenemos a veces grabado el chip
Pero si nosotros pensaríamos en el día de ayer, ¿por qué no escuchan? Fue porque no, buenas noches, Marquito. Erika, Creo yo que fue porque no hicieron casa, nunca, o sea, no, ¿ya? lo único que les interesó es tener hijos y no hacer casa, sino tener familia y regirse bajo la reina del cielo, ¿no? Muy bien dicho, Erika. Usted lo ha dicho. Si le pregunto al Sergio, verá cómo el Sergio va. Sergio, ¿por qué no escuchar? Porque no, ¿Porque qué? porque no eran prójimos. Bueno, entonces dos cosas que Marquito, Erika, que, Marquito. dígame. yo pienso que el Pero- clip está en la parte 18 que usted nos hizo leer. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortilla. Aquí la mujer no cambia y al no cambiar, no. Exa, ¿Sí? ya ve que estuvo ayer usted aquí. Ah, Estaba en mi viniendo ah, del trabajo. y entonces ahora sí, sí ve, ahora sí, verá cómo se le abren los oídos al Sergio. Sergio, ¿por qué no escucha? Porque no tienen santuario. Porque no tiene santuario. Entonces, y obviamente porque no tiene al prójimo. Pero en función del santuario y el prójimo, ¿quién viene a ser el prójimo? El prójimo, ya La habíamos unidad. hablado el día de ayer. ¿Quién es el prójimo, Nati? Nati Betancourt. Entonces, ¿qué versículo es, por favor? Me sacó de la reunión, volví a ingresar. Solo estamos en Jeremías. En Jeremías. Mire, La entonces, unidad, Marquito, con quien uno hace Pastor, cuerpo. están leudando la masa, pero una masa equivocada mire, y con leudo equivocado. mire, este ya hemos visto. Dice, Jeremías, le leo porque ya sabemos, aquí para todas nosotras y todos nosotros, porque estamos recién ingresando y hay muchas cosas que espero resumirlas, o sea, espero dar en el blanco, o sea, espero, Jeremías, el primero era Jeremías capítulo 7, desde el verso 18. Y mi pregunta es, vamos por Nati a hacer el contexto. Jeremías 7:18 dice que hay un accionar ahí. Dice el accionar de los padres, el accionar de las mujeres y el accionar de los hijos. Y todo esto dice, no es un accionar para mí, sino es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque todo esto, ¿están trabajando para qué? ¿Están trabajando para el reino de Dios o están trabajando para el reino de quién? Entonces, ¿para el reino de quién están trabajando? Están trabajando para la reina del cielo. ¿Y quién es la reina del cielo? La reina del cielo, en el cielo, ¿cuál es el cielo aquí en la tierra? La reina del cielo es, es el reino de la mujer que trabaja para su propio reino. Entonces parece cruda la acción, pero le doy la pregunta para preguntarle y decirle, em, escuchad, ¿dónde está? Ah, ya. Entonces dice, sino que esto es lo que mandé. Escuchad mi voz, le dice. Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es la voz? ¿A dónde les está remontando cuando les dice esto? ¿A dónde les está remontando? Génesis, Marquito. A Génesis. ¿A dónde le está remontando? No, Pentecostés. A la mitad de los 40 días. No a la mitad, o sea, al centro de entre los 40, de entre los dos grupos de 40 días. Claro, a todo esto, pero dice, yo seré vuestro Dios y solo seré su pueblo. ¿Cuál es la conexión entre Dios? Para que Dios sea su Dios y el pueblo sea su pueblo, ¿en dónde está la conexión? En lo primero. ¿Y qué es lo primero? El dabar. ¿Y cuál es el primer dabar? Ser santos. Entonces lo que le está diciendo es, yo soy santo y ustedes sean santos. Pero
Pero eso no dice ahí, claro, pero ¿por qué no les dice eso ahí? Porque lo que les está diciendo es, ustedes, si les hablo de santos, van a ser más santos que hasta yo, pero lo que están haciendo es más santos, pero para la santurronería. Entonces, ¿qué es la santurronería? La santurronería es lo mismo de siempre, escuchar para mi propio reino, actuar para mi propio reino, pero resulta ser que no es mi propio reino, sino que es el reino de quién. Es el reino del que no quiere escuchar y de la que no quiere escuchar. Porque dice, mas ellos no escucharon y no inclinaron su oído, sino que anduvieron en su terquedad. Entonces, chévere, alguien me dice por la terquedad del corazón. El rato que me dice la terquedad del corazón, ¿a dónde nos remontamos? Nos remontamos, obviamente, ¿quién es la esencia de la terquedad? De la terquedad? ¿Quién es la esencia? La esencia se llama orfa. ¿Y quién es la orfa? La orfa es la que arrastra a la Noemí. Y la Noemí es la que teniendo al lado lo que debería tener, y no le queremos poner nombres a las cosas, sino darle el sentido de lo de ayer, Nati, porque estamos hablando de quién es nuestro prójimo. Entonces lo que le está diciendo es, resulta ser que pues su prójimo en lugar de la santidad, es la santurronería. Y le dice, no escuchan, ¿por qué? Por santurrones. ¿Y quién es la madre de las santurrones? Es la reina de los cielos. ¿Pero qué? ¿En dónde actúa la reina de los cielos? Por eso nos vamos a Jeremías, capítulo 44. Dice, le leo yo, no, 44, 16 y 17, no lo busque usted, escuche. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Quemaremos sacrificio a la reina de los cielos, derramándole libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. Entonces, ¿qué teníamos? Bastante alimento y prosperábamos, y no veíamos mal alguno. ¿De quién es? Detrás de todo esto, y, y cuando nosotros quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derrabábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos lo hacíamos? Entonces, detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Quién está detrás de todo esto? La reina de los cielos, del cielo. La reina del cielo. Sergio, dígalo, ¿detrás de quién? Ketty ya lo dijo, Ketty, vuélvala a decir. Porque a mí no me van a escuchar, a ustedes mismos tienen que escuchar. Dígalo, detrás de esto, ¿quién está? Dígalo, Nati, detrás de esto, ¿quién está? Entonces, ¿por Las qué no masas mal levantadas, Marquito, las ¿Perdón? masas mal levantadas, las masas ¿Qué? mal leudo, el mal leudo. Ketty, La dígalo. santurrona. Palo seco. Ketty, Marquito, dígale. gracias. En lo que yo le decía, en las mujeres está, Ya, en lo que mujeres, preparan las mesas. eso dice, nosotras somos las que quemábamos. Aquí dice, tu mensaje no vamos a oír. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿qué? Las mujeres se hacen las sordas porque las mujeres se escuchan a sí mismos. Y el momento que se escuchan a sí mismos, que se vuelven en sacrificadoras y en adoloridas. Pero su trabajo, ¿cuál es? Su trabajo es ser ayudas idóneas. Su trabajo es limpiar, su trabajo es enderezar su forma de ver las cosas. ¿Para qué? Para que se escuchen esas mismas. Por eso, Ketty, gracias por escuchar. Y por eso se abrió. Gracias por escuchar. El momento, ¿qué es entonces? ¿Qué es tener a la reina del cielo? La reina del cielo en usted. ¿Quién es la reina del cielo? La reina es usted, me and myself, como dice en inglés. Entonces, ahí. No, Se escuchan santurrona. ustedes a ustedes mismos. Y Las punto. santurronas. Exacto. Entonces, de eso hablamos ayer y de eso hablamos ahora. Y de eso es lo que dice, de la reina del cielo. Y que el problema es que no escuchar. Y dice, ¿dónde está? Lo dejamos ahí. Pero ¿cuál es el sentido de Dios? ¿Qué es lo que... a ver, ¿dónde? Entonces, la solución le dice Dios, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis todo mi camino. Entonces, a una mujer, ¿qué le está diciendo Dios? A un hombre, ¿qué le está diciendo Dios?
a ellos, ¿qué les está diciendo Dios? Yo les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis todo mi camino que yo os envié para que os vaya bien. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué le está diciendo? Les está diciendo, uy, el problema es la reina de los cielos. Les está diciendo, uy, las mujeres del problema. Les está diciendo, uy, ustedes son sordos. Les está diciendo, uy, la vergüenza. ¿Qué les está diciendo? Claro que les está diciendo eso, para que el momento que se escuchen a las mujeres y se escuchen los hombres, pero para que afinen oído lo que está diciendo Dios. Entonces, Dios está diciendo algo diferente. ¿Qué les está diciendo a ellos? Sean unidad. Sean unidad. Ya, ¿qué más le está diciendo? Le está Marquito, Shema, que escuchen. Shema, exacto, le está diciendo Shema. Entonces, ¿qué se necesita para el Shema? Se necesita de una mujer que tenga voz, para que abra sus propios oídos y para que sea Shema y para que eso escuche. ¿Eso escuche quién? Los hombres. Pero ¿cómo van a escuchar si lo que le dice es esto? ¿Qué están haciendo las mujeres? Las mujeres están escuchando ellas mismas y Las eso están mujeres, transmitiendo. exacto, las mujeres están actuando en la masa. Las mujeres están actuando en la masa. Entonces, ¿en qué tipo de masa actúan las mujeres? O mejor, ¿qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? Dígame una mujer, dígame una mujer. ¿Dónde está una mujer que ha pasado? Con la lavadura que están trabajando, Marquito, con esa levadura le Entonces, están dando. Entonces, claro, exacto. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es como el reino de los cielos. Entonces, por eso le está diciendo, la masa del reino de los cielos es diferente a la masa del reino del cielo. Entonces, la masa del reino del cielo, ¿qué hace? Tiene que inflarse. Hace eunucos. ¿Ah? Hace ¿Qué eunucos. Tiene que inflar, exacto, tiene que inflar. La inflación más grande está en la masa. Tiene que inflarse. Pero, entonces le dice Shema. No pueden hacer Shema porque hay un problema de masa. Cuando hay un problema de masa, hay un problema de qué? Hay un problema de reino. Y donde hay un problema de reino, hay un problema hay un problema de masa. Y el que mejor, al que mejor entendemos esto, justamente Romanos Marquito, 11:16. disculpe, al hacer esto la mujer les vuela la cabeza a los hombres. O sea, Entonces, digo yo, mire lo que hace, no lo que hace una mujer, sino lo que hace quién. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ya. Ujú. Lo que hace, entonces, lo que hace un reino. Entonces, lo que hacen dos reinos, el reino de Dios y su justicia versus el reino de la reina de los cielos. El reino de Dios y su justicia, ¿qué hace? Levanta mujeres para leudar la masa. El reino de la reina de los cielos, ¿qué levanta? Levanta no levanta sorditas, levanta voces, ¿sí? Voces de mujeres, entre mujeres, para que el reino de los cielos sea el reino de su propia voluntad. Y obviamente ese reino nunca va a penetrar la voz del hombre. ¿Por qué? Porque ese reino, ¿a qué se dedica ese reino? Ese reino se dedica al sacrificio, ese reino se dedica a los holocaustos, ese reino se dedica a sacarse el aire, ese reino se dedica a mover el mundo. Pero a ellas, ¿qué les interesa? ¿Les interesa a los hijos? No. ¿Les interesa el esposo? No. ¿Les interesa qué? ¿Les interesa el dolor? No. ¿Qué les interesa a ellos? Sí, les interesa su propio dolor, esa es la palabra. Se les interesa su dolor, les interesa hacer de su reino el reino del dolor. Punto. Entonces, el reino del dolor, imagínese el reino del dolor. ¿Cómo actúa un hombre en el reino del dolor? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer un hombre en el reino del dolor? Tiene que transformarse en un eunuco. Tiene que transformarse en un palo seco.
tiene que transformarse en un colgado, tiene que transformarse en un títere. Esa es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? Entonces, en Shabbat, ayer hablábamos, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer? Entonces, vamos primero a Romanos, Romanos 11:16. Aquí le dice, Romanos 11:16. Si el primer pedazo de masa es santo, también la masa es santa. Y si la raíz es santa, también no son las ramas. Entonces, volvemos a la masa de Jeremías 7:23. De Jeremías 7, ¿dónde está? 7:18. Dice, entonces aquí cómo está dice, los hijos recogen la leña. Todo está en función de que las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derramar libaciones. Todo gira en torno a qué. Todo gira en torno a qué. Dígame. Masa. A la masa. Diga, entonces dígase, por favor. Repito, no es para que usted conteste la pregunta, es para que la mujer aprenda a escucharse, ¿sí? Y el hombre, cuando la mujer se escucha, el hombre puede hacer lo que hace Sergio. ¿Qué hace Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¿Qué hace Sergio cuando escucha a una mujer? ¿Qué hacías ayer? Quería ahí mover el cielo y la tierra, pero... Ay, si abrías el oído y ¡ping! Se te prendía y se te enchufaba el espíritu y ahí sí movías. Pero, entonces, ¿qué se necesita? A ver, Sergio. Es que yo comprendo el lado de la masa por las mujeres, pero a mí como hijo y como varón, me pega mucho esto de andar recogiendo la leña, la verdad. Eso sí me he tenido pensando ayer y hoy, así como... Eso me ha dejado pensando. Pues córtate el cabello y tíralo. Esa es la respuesta. Pero bueno, eso tenemos que desarrollarlo en algún momento. Entonces, mire, y le dice al profeta, córtate el cabello. ¿Por qué le dice córtate el cabello? ¿Qué le dice? Avergüénzate. ¿Qué le dice? ¿Por qué dice córtate el cabello? Y tíralo. Y en tono de endecha. Porque el Señor ha desechado y abandonado a su generación, a la generación de su furor. Pero bueno, dejémosle ahí para resolver, porque todo esto, entonces todo esto gira en torno, si gira, entonces todo esto gira en torno a la masa, entonces todo esto gira en torno al cielo, perdón, a los reinos. Entonces, si estamos hablando de la masa y de los reinos, ¿en qué época cree que estamos? En la época del reino, El no del reino de los cielos, sino del reino. Ya, Esa entonces, época, ¿no? ya. En Y si ese. y si yo le pregunto, ¿cuándo es la época de la reina de los cielos? ¿Cuándo es la época de los sacrificios? ¿Cuándo es la época de los sacrificios? Forever, whatever. ¿Cuándo? Listo. ¿Por qué? Gracias, Nadeli. ¿Por qué? Porque en esta época de o sea, digo yo que las que estamos como reina del cielo, y me incluyo porque a veces uno está allí, son las que se levantan en esta época más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque es la época de los solsticios. Eso iba a decir, no me acordaba la palabra, Marquito, perdón. Y ahora acaba de pasar algo, no es Navidad, las primeras comuniones y las confirmaciones y todas esas vainas que están pasando este mes. Es época de las cosechas, es la época del maíz, es la época de todas las cosas, es la época de la reina del cielo, es la época de, es la época de los sacrificios. En esta época, aquí le dice, es la época de los sacrificios y de los holocaustos. Ha sido, es y será siempre. Vaya a ver en Cotacachi, pero lo que muestran en Cotacachi es una traducción de lo que es la época. Entonces Dios le está diciendo época de qué es. Es época de sacrificios y de holocaustos. Trasladado a nuestra realidad, ¿cuál es?
todo el trabajo, todo el dolor de lo que se ha sacado el aire, para que ahora venga el verano. ¿Para qué? Para que usted tenga vacaciones. Y resulta que Dios, ¿qué le dice? ¿Qué te di? ¿Qué te di en Pentecostés? 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 ¿Qué te di? Dabar. ¿Qué te di? Te di 2 masas. ¿Te di 2 masas o no te di 2 masas? ¿Le dio 2 masas o no le dio 2 masas? ¿Le dio su reino o no le dio su el reino en 2 masas o no le dio el reino en 2 masas? El requisito para Pentecostés es levantar la ofrenda de 2 masas. La masa de Cristo Jesús, la masa del Espíritu y la masa de la levadura correcta. ¿Qué hiciste con esas masas? ¿En qué transformaste esas masas? Pregunto, el reino de Dios y su justicia les dejó con el Espíritu de Dios. ¿En qué transformaron ellos esas masas? ¿En qué transformaron? ¿En qué? En holocaustos y sacrificios. ¿En qué transformaron? Transformaron en un reino. ¿Y Dios en qué estaba transformando? En el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no? Entonces aquí les dice, ¿qué tiene que hacerse con la masa? ¿Qué hace con la masa? Aquí no le habla de leudarse. Jeremías 7:18, el día de ayer hablamos de eso, pero nuevamente necesito una mujer, ¿ya ve? ¿Qué hacen las mujeres con la masa? ¿Para hacer qué con la masa? ¿Qué tiene que hacerse la masa? Marquito, las mujeres en lo que está diciendo que están haciendo tortas de sacrificio y tortas de dolores, y no deberían hacer eso, sino el leudo correcto para, se me fue, para el reino de los cielos. Las mujeres amasan la masa para hacer qué? ¿Para qué? Sacrificios. Nadie escribió ayer. Para sacrificios. No, aquí, Jeremías 7:18. Póngale su Biblia y necesito una mujer que me traduzca. Mire, dice, las mujeres amasan la masa para levantar la masa. Entonces, este no es un problema. ¿Este es un problema de qué? No es un problema de cakes. No es un problema de levadura. ¿Es un problema de qué? ¿Qué tiene que hacer la masa? Levantar. Levantar, exacto. Entonces, ¿por qué dice levantar la masa? Entonces, ayer decíamos, ¿el Shabbat para qué es el Shabbat? ¿Para qué quedamos que era el Shabbat ayer? Para levantar la masa. Por eso tomamos este versículo. Entonces, ¿qué es levantar la masa? Es levantar el reino correcto. Entonces, ¿cómo se levanta el reino correcto? ¿Qué les aquí va a entender? Jeremías 7:27, ¿qué les dice Dios? Shema, yo soy santo. Jeremías 7:23. ¿Sí? Le estoy diciendo en la versión de Dios. No está escrito aquí, pero eso es lo que está diciendo Dios. Yo les mandé, ¿qué les mandé? 1, Shema, Dios. Segundo, yo soy Dios. ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Cuál es la diferencia de los otros dioses? ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios es porque santo? Santo y verdadero. ¿Y por qué es santo Dios? Porque tiene dabar y voz. Porque es uno, pues. Hasta el perro tiene dabar, discúlpeme. Pero ¿por qué dabar? ¿Por qué el dabar? Porque el dabar de Dios es Shema, porque el dabar de Dios es unidad, porque el dabar de Dios es su ley. ¿Sí? Entonces le dice, escuchad mi voz, yo soy santo y ustedes tienen que ser santo. ¿Y qué les dice? ¿Y qué les dice? ¿Qué se necesita? 7:23, ¿qué les dice? El 7:23, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Despuésito, ¿qué les dice? Y andaréis en todo su camino. ¿Qué se necesita para andar? ¿Qué se necesita para caminar? Escuchar. Shema. Shema. Ya ve que somos sorditos. ¿Qué se necesita? Se necesita pies.
Se necesita Levantarse, usted. levantarse y pies. Eso, dígalo, Adri, ¿qué se necesita? Levantarse y caminar. Levantarse. Entonces, los pies y levantarse, ¿para qué es? ¿Qué? Para levantar la masa correcta. Para levantar, dígalo, Adri, exacto, abra, Para Shema, levantar la masa correcta. para levantar la masa correcta. ¿Y qué es levantar la masa correcta? Levantar el reino de los cielos. Levantar el reino correcto. Entonces, ahora, ¿qué está levantando usted? ¿Qué está levantando? A ver, los hombres. Entonces, todo este periodo que usted pensaba que era de dolor, todo este periodo que pensaba que era trabajo, todo este periodo que pensaba que es para Dios, para el reino de Dios y su justicia es tiempo de, para Dios y para el reino de Dios y su justicia es tiempo de qué? Perdón. De levantar. De levantarse. Entonces, lo primerito para levantarse, ¿qué tiene que levantarse? La masa. La masa. Tiene que levantarse la masa. Si no se levanta la masa en usted, Cristo vino para dejarle el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es semejante a la levadura de una mujer. Y la levadura de una mujer es semejante a una masa que en lugar de inflarse se levanta. En lugar de inflarse de dolor, en lugar de inflarse de sacrificio, en lugar de inflarse de enojos, en lugar de inflarse de palabras vanas, en lugar de inflarse de que ahora sí. Dígalo con su propia voz. ¿De qué está inflada? ¿De qué está inflada? Le digo, de cansancio. ¿De qué está inflada, Ketty? Mía. De trabajo. De mucho trabajo. De trabajo, exactamente. De dolor. Día, ¿de qué está inflada Mía y Katia? De problemas legales. Natalie quiere hablar. ¿De qué está inflada Natalie? De trabajo, Marquito. De trabajo, exactamente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la masa? ¿Qué está haciendo con la masa? La masa le está levantando a trabajo y el trabajo le está levantando para que nuevamente levante sacrificios de holocausto. De eso le que le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo yo les pedí que hagan eso? Pero yo sí, pero Dios es sabio y Dios es santo. Yo sí conozco su dolor. Pero el que sabe manejar el dolor, Sergio, ¿qué hace el que sabe manejar el dolor? En un día, en un día vamos a ver tu Shema, ¿qué pasó? El que sabe manejar el dolor puede empezar a darle nombre a las cosas. Ay, gracias, Sergio, por sacarla barata. Porque eso decíamos ayer. El dolor es una ventaja para que el dolor me ayude a no quedarme en el dolor, sino para ver que mi dolor se ha convertido en el trabajo y que mi trabajo se ha convertido en arrastrarme y que mi trabajo y mi arrastrarme nuevamente me tienen como leñador, nuevamente me tienen metido y sumido en cosas que no me competen. Y no lo he transformado en verdadero trabajo. ¿Cuál es el trabajo entonces? Pero continuemos. ¿Cuál era la pregunta? Ya me fui hasta de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué se ¿De qué está inflada? ¿De qué? Exactamente. Entonces la masa, el reino inflado de dolor y de trabajo, en cambio para Dios es ventaja, porque ¿qué le está diciendo? Toma el dolor, sácale ventaja al dolor, porque todos los días son dolor, para que todos los días mires que con el dolor hay cómo evitar el dolor, porque el dolor puede venir camuflado de alegría, pero en cambio el dolor verdadero viene con Dabar para que sea un verdadero trabajo. ¿Y cuál es el verdadero trabajo? Levántate. ¿Cuál es el verdadero trabajo? Esta es la mejor época. ¿Cuál es el verdadero trabajo? Tu máximo dolor. Para mí, es la máxima oportunidad de decirte, no de decirte ven a descansar, no tomes vacaciones, sino por el contrario, ¿qué? Levántate, levanta la masa. ¿De qué está inflado? Gracias. Erika, ¿de qué está inflada la masa? De trabajo, Marquito. De cansancio. Sí. Dolor.
¿De qué está inflada la masa, Lina? De desacuerdos. De desacuerdo, ¿sí? Entonces, con esa masa inflada, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Cómo están ustedes, mujeres? ¿Qué sordos estamos? Si está llena, si está así de inflada, ¿qué le está diciendo? Vean esos pobrecitos hombres cómo están, hecho palos secos. Y véales a sus hijos cómo están, recogiendo. ¿De qué está inflada la masa? Carmita Marquito, en su casa. perdón, usted me Sí, preguntó antes y no, y no sabía, pero ahorita creo que la masa está inflada de palabrería. Exacto, exacto, exacto. Entonces el reino de las mujeres, ese es el reino que no deja entrar el dabar. Pero cuando se escucha, si ve, cuando usted se escucha usted mismo, ahí sí transforma ese dolor en el trabajo y ahí sí va a poder hacer Shema y le van a poder escuchar. Carmita, Marco, la masa también puede estar leudada o inflada por los hijos o de hijos. claro. Entonces, mire, una cosa, por eso es importante. Ahí la masa está leudada, a la masa está fermentada y la masa está inflada. Pero aquí lo que le está específicamente, una parte es la leudación, pero la masa leudada tiene que ser llevada a un levantar de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios. Entonces, gracias, está llena de hijos. Pero esos hijos, ¿qué tipo de hijos son? Unos hijos que se están levantando o unos hijos que están ahí recogiendo leña. ¿Mm? ¿Cómo? Alexandra, ¿cómo está? ¿De qué está inflada la masa? Buenas noches con todos, Marquito, de Sí. trabajo. De trabajo, de cansancio, de dolor. Pues, ¿qué le dice Dios? ¿Qué les está diciendo a todos? Eso le está diciendo. Andaréis en todo vuestro camino que yo os envié. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún voluntario más? Yo, Marquito. Dígalo, Adri. Marquito, la verdad es que con este pasaje Dios me ha mostrado clarito toda la película y me está diciendo, bueno, pues es hora de que levantes la masa correcta. Yo espero en la misericordia de Dios para poder hacerlo, porque la verdad es que no sé si es que en mis fuerzas sea capaz, pero que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Amén. 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 Entonces, eh, eh, entonces, son Pastor, sí, Lina. una pregunta. Como dice la hermana Adriana, creo que todos de una manera u otra nos ha llegado la palabra y no tenemos, sino creo que el Dabar nos invita a reflexionar y hacer las cosas bien, o sea, a subir la masa, a leudar la masa verdadera. ¿Qué pasa cuando en este caso los hijos ya son grandes y uno sigue tratando de extender el santuario hacia ellos, pero no se logra, no se logra conectar con ellos para levantar la masa verdadera? O sea, ¿cómo hacer? Yo en ese caso me siento que me falta algo, no sé. Mejor dicho, no sé cómo conectar. Por favor, la grabación del día de ayer, ahí nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. La casa es santa, la familia no es lo mismo, ¿sí? Entonces, la familia nos dio familia, Dios nos dio una casa y a la familia no le devolvemos familia, a la familia no le damos casa, a la familia le mostramos la construcción de nuestra casa. Pero yo no hablo de familia, yo hablo de hijos. Le pregunto ahora, ¿sus hijos son su familia o son sus hijos? Mis hijos.
o son casa. Parte de la casa. Parte de la casa. Sí, yo tengo casa, Dios me ha dado casa, y no hablo de la casa estructural, sino ¿Cuántos años de mi tienen sus casa. hijos? ¿Cuántos años tienen Por sus eso hijos? le digo, ya son grandes. Por eso, entonces, por Estamos eso le hablando de pregunto. 28 años. Yo le pregunto, Lina, nuevamente, escuche para que se escuche con sus palabras, no, chévere que nos enojemos o nos reconciliemos, lo que sea, pero por favor escúchese a través de mis preguntas. No le estoy diciendo estará bien o estará mal. Lo que le estoy diciendo es, un hijo, ¿hasta cuándo usted tiene la responsabilidad y hasta cuándo un hijo pertenece a su casa, no a su familia? Hasta los 20, donde él debe pedir Según la su ley de propia, quién, según la según la ley de ley de Dios, quién, según según la la ley ley de de Dios. Dios. Hasta los 18 Hasta debe estar, pero a los 20 debe él ¿Y pedir por qué, cambio. y por qué Cristo Jesús a los 12 años estaba 12, haciendo? Marquito. ¿Y por qué Cristo Jesús? ¿Y por qué Cristo Jesús, Lina? Contésteme. ¿Y por qué Cristo Jesús? Contésteme para que se conteste, Lina. ¿Y por qué Cristo Jesús a los 12 años les dijo a sus papás, tengo que estar en lo que compete a mi padre? ¿Por qué? Por Dabar, por ¿Por espíritu, Dabar, por casa o por familia? por casa. Por casa. Entonces, ¿usted qué les está dando? ¿Su casa a ellos? ¿O usted lo que tiene que hacer es construir su casa para que ellos decidan? Pero si usted quiere meterle su casa, no le está metiendo su casa. La casa no se puede meter. Lo que está metiéndoles es su familia. Y si usted quiere meterse como su familia en ellos, usted sí va a lograr dominarles, pero no va a lograr que construyan ellos casa. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. repito, la casa es santa, la familia no es santa. Ya. ¿Mm? Sí, ahí Ya estamos, entendí. ahí Sí. estamos de acuerdo todos, Sí. por si acaso. Gracias, pastor. Entonces, su prójimo es santo, ¿sí? Su vecino no es santo. Clarito. Su prójimo es Ruth. Su prójimo no es Orfa. Clarito. Su prójimo es Josué. Su prójimo es Caleb. Su prójimo no es Moisés. Es Cristo. Pero bueno, ejemplos. Entonces, lo mismo. La bendición más grande que nosotros podemos dar a la familia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Casa. Devolverles una bendición, no darles, por favor, sino porque nosotros no damos casa, nosotros construimos casas, nosotros no hacemos casa para otro. La bendición más grande es transformar la maldición en una bendición, transformar los problemas de una familia en la santidad de una casa. ¿De acuerdo? Y si mi casa alberga a lo santo y une a lo santo, eso es diferente. Pero ahí siempre va a haber el parámetro de familia. Y eso le pasó a Jacob con sus 12 hijos, como le pasó a todo, como le pasa a todo el mundo. Porque hasta Jacob vivió todo el tiempo con sus hijos. Pero ahí entró la parte de familia y la parte de casa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, miren primeramente, anótele en sus Biblias, ¿no? Jeremías 7:18. No hay tortas, no existe la palabra tortas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían las mujeres? Jeremías 7:18. ¿Qué hacían las mujeres? Eso es lo que reclama Dios. O sea, no está preocupado Dios que estén cocinando. No, lo que Dios está preocupado es del reino de Dios y su justicia y de lo que están haciendo. No están haciendo una forma de pastel, ¿qué forma están haciendo? No es la forma, sino es el lugar. Los hijos. Exacto, es el lugar que están dando. Entonces, por eso hasta la Biblia dice en el original, le leo, los hijos recogen leña, los padres encienden fuego, las mujeres amasan.
Alguien que pueda anotar a alguna mujer también para que después también lo ponga en el internet o lo que sea. Las mujeres amasan la masa para levantar a la reina de los cielos, para levantar el reino, no dice, en la Biblia no dice el reino de la reina de los cielos, no, dice para levantar. La palabra es una palabra hebrea de difícil traducción. Carmita, ayúdeme, ahorita que estamos todos. ¿Qué decía en su versión? La Carmita tenía una versión para que me entienda. Carmita. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Ya? Continúe. Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocar a ira. Amasan la masa. En su versión también hay que corregir. Amasan la masa para hacer una elevación, para hacer una hinchazón a la reina del cielo y derraman libaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? En época de andar. Vamos a la realidad de las cosas. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Jehová. Números 3 o 13, perdón. 13. En el primer año, ¿qué ocurrió? Los 40 días, ¿sí? Los siguientes 40 días, ¿qué les dijo Dios al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo? Volvemos a lo mismo, volvemos a Éxodo para hacer la comparación y que quede claramente establecido. Ya. Números, capítulo 32. ¿Ya? No era 13, Marquito. Éxodo, perdón, Éxodo. Éxodo, para enfocarnos, mire, para enfocarnos en nuestra vida, para enfocarnos en Dios, para mirar a ese Dios, para mirar a esa reina de los cielos, para mirar cuándo actúan y cómo actúan y a ver si en la Biblia vemos que actúan de esa manera, ¿no es cierto? Y para ver cómo está la masa ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en Jeremías les dice, que ellos, ¿qué les dice en Jeremías entonces? ¿Cuál es la bendición? Les dice, ellos deberían estar andando o ellos deberían estar arrastrándose. Ellos deberían estar escuchando. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a qué? A levantarse. O sea que habla del Shema, habla de la época de Pentecostés, habla de la levadura, habla de la masa, para que la masa comience a levantarse. Entonces le dice, en época de levantarse. Entonces, ¿cuándo es época de levantarse? Para mirarnos la época de levantarse, nos tenemos que trasladar a Éxodo 32. Éxodo 32. Cuando el pueblo de Moisés vio que Moisés tardaba de bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haznos un Dios. ¿Cuándo les dijeron eso? En el día 40. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? ¿Qué le dijeron a Moisés? Amasa la masa. Levanta otra levadura. Como establece un reino, más bien, eso le están pidiendo. No, le dijeron, ¿qué estás oyendo? ¿Por qué no has hecho Shema? Que haga sacrificio, Marquito. Volvemos, muchas gracias. Día 40, ¿qué estaba haciendo Dios el día 40? Aquí vemos que le estaban diciendo, el pueblo ya vemos lo que estaban haciendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Levantándose. ¿Sí o no? Sí, bueno. Levantando la masa incorrecta. Exacto. Entonces, ¿por qué estaban levantando la masa incorrecta? ¿Y Dios qué les dice?
termina, ya sabe la época, ya sabe lo que pasó con las tablas, ya sabe lo que pasó los 40 días, pero vienen los siguientes 40 días. ¿Qué es lo que primerito le dice Dios? Éxodo 32, 34, ¿qué le dice? Erika, ayúdenos por favor. ¿Qué le dice Éxodo 32, 34? Ahora ve y conduce al pueblo donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. ¿Qué les está diciendo Dios, Erika? Bueno, ¿qué se requiere? Que Ve se y conduce al levanten. pueblo. ¿Ah? Que se levanten. Todavía no les dice conduce. ¿Qué se requiere para conducirle? Se requiere caminar. ¿Y qué se requiere para caminar? Escuchar. Escuchar. Y con todo eso, Éxodo, de un versículo, el versículo siguiente, lea el versículo siguiente. ¿Qué les dice? Y Yahvé castigó al pueblo a El causa versículo de... siguiente, el siguiente versículo después de ese, perdón. Los dos versículos, el subsiguiente. Dijo Yahvé a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que yo prometí. Mire, primero 40 días y le estás llevando a los siguientes 40 días. ¿Qué les dice? No sé si me explico. ¿Qué le está diciendo? Les dice, suban a la tierra que les prometí. ¿Pero qué se necesita para subir? Levantarse. Levantar la masa, pues. Exacto, pero él está hablando del proceso que tiene, ¿para qué es levantar la masa y hacia dónde tiene que ir? No les está diciendo ya vayan allá, porque Dios no está loco y tampoco el pueblo podía hacerlo, porque todo el pueblo y todo Moisés, ¿qué hizo Moisés? Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés subió 40 días más. Entonces, Chosa, Fabi, ya la completó. Ya la completó. Fabi, paréntesis, para que se escuche usted mismo. O sea, es cuestión de polvo de hornear. Sí, pastor. En los No es, pasteles se pone polvo de hornear para que esponje. En la masa se pone levadura para que leude y suba o se levante. ya. Pero ahora, ¿a Dios le importa la masa y el polvo de hornear? ¿O le importa el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es el polvo de hornear de una mujer? Yo creo que el polvo de dolor. hornear es El para dolor, esponjarse el dolor, la el dolor. santurronería. Ya le dijeron, el dolor, ese es el polvo de hornear de la mujer, el sacrificio, ese es el polvo de hornear de la mujer, el holocausto es el polvo de hornear de la mujer, su propio escucharse, lo que acaba de decir es el polvo de hornear. Y claro, el pretexto son los hijos y el esposo, pero cuando está en su propio reino, ¿en dónde están los hijos y el esposo? Están hecho leña. Sergio, ¿sí o no? ¿Cuán hecho leña estás? ¿Cuán hecho leña estás? Yo te pregunté, yo me olvidé de preguntarte, ¿cuán inflado está? ¿De qué está inflado tu reino, Sergio? ¿De qué está inflada tu masa? De estancamiento. Ya, ¿y a quién se lo debes de eso? O sea, como... ¿Y a quién se lo debes de eso? Te lo debes a ti mismo, te lo debes a las mujeres y te lo debes y te lo debes al polvo de hornear que acaba de decir Fabi. Sí. Entonces, ahorita así está. Entonces, si así está Sergio, así está ese reino. Entonces, Dios, ¿qué te está diciendo, Sergio? Tu propio estancamiento, ¿qué está diciendo? No, todo lo contrario. Amén. Y ahora, pregúntale a Está Vero, diciendo dame un paréntesis. Vero, Vero, ¿cómo está la masa? Vero, ¿cómo está la masa? ¿Verdad que la masa cambió? Se te cortó, Marquito.
¿Cómo? A Vero que está al lado tuyo ¿Cómo le está estaba la masa, preguntando cómo mi está vida? la masa. ¿Verdad que la masa cambió, Vero? Sí, Marquito. Sí, ¿verdad? Y verdad que tu masa, si Sí, no cambia, tu masa estaba inflándote e inflando, sí, en así es. lugar de Ujú. levantarse. Sí. Entonces, Ujú. si te infla, como les infló a estas personas, fueron capaces de caminar. Un inflado no es capaz de caminar. ¿Quién es capaz de No, no se caminar? puede mover. Un erguido. Uno que sabe levantar la masa, esa es la palabra. Entonces, para erguirse, aquí le da otro requisito, y ese es el requisito que estamos haciendo ahora, y ese es el requisito del Shabbat, y ese es el requisito de esta semana, y ese es el requisito no sé si estos 40 días, porque ese es el requisito que después les dice en Números 13. ¿Qué les dice en Números 13? ¿En qué época les dice? ¿Qué les dice Números 13? ¿Qué les dice? Números 13. 13, 1, 2. ¿Qué les dice? ¿Y en qué época les dice? En estos mismos meses, todo el proceso de Dios para levantar el reino y levantar la masa. El reino de Dios en su justicia no es problema para Dios. O sea, es como decía Jeremías, eso ni le inmuta a Dios. Pero es una vergüenza que teniendo pies, es una vergüenza que teniendo trabajo, es una vergüenza que teniendo Shema, es una vergüenza que teniendo unidad, es una vergüenza que siendo varón y hembra, es una vergüenza que seamos estancados por el dolor, estancados por la enfermedad, estancados por los problemas, estancados por el trabajo. Y eso no le va a sacar nadie a una mujer. Hasta que no entienda todo el proceso del año y se vea como mujer de santuario, y se vea como una mujer de santuario, que en lugar de llevar un trabajo, en lugar de llevar un vientre hinchado, en lugar de llevar hijos, en lugar de llevar dolor, ¿qué estás llevando? Entonces, si estás llevando eso, ¿qué tiene que hacer? Levante su masa. Entonces, hasta embarazada en el 9º mes, bendito sea una mujer que está llevando ahí, que está levantando una masa en lugar de estar llevando un peso. Así le llevaron a usted, mujer, pero a usted tiene que quitarle la maldición de que su mamá lo que estaba llevando era un peso, un dolor. Para que usted ahora, en lugar de huir de ese peso y de ese dolor, ame no el peso y el dolor, sino ame la ventaja que le dio Cristo Jesús, la ventaja que le dio el Padre, la ventaja que le dio el reino de Dios y su justicia, la ventaja de levantar, la ventaja de levantarse, la ventaja de levantar a otros, la ventaja de levantarles a esos leñadores, a esos hijos leñadores, la ventaja de levantarles a esos eunucos. Pero ¿cómo les va a levantar? Si su trabajo, pobrecitos, claro, pobrecitas, mueven el mundo, pues sostienen el mundo, pues. Se sacan el aire. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito el Dios que nos devolvió un santuario en cada hombre y en cada mujer, en cada unidad. Para eso devolverlos a nuestros padres, para eso devolverlo a nuestra madre y decir, este es mi santuario, esta es mi casa. Y si ustedes quieren, ya no les veo a ustedes que se sacrificaron por mí, ni porque hoy me tengo que sacrificar por ustedes, sino por el contrario. Nuevamente yo me levanto, y cuando yo me levanto, ¿qué cree que va a pasar con mis padres? Y cuando yo me levanto, ¿qué cree que va a pasar con los hijos? Y cuando yo me levanto, ¿qué cree que va a pasar con la casa del lavar? Y cuando yo me levanto, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué hace Dios para levantarse? ¿Qué hace Cristo Jesús para caminar? ¿Qué hace? Levanta toda la masa de su reino y de su justicia, levanta todo ese cuerpo, levanta toda esa unidad, levanta la masa, porque la masa es santa, el cuerpo es santo. ¿Y eso para qué?
para que nosotros nos veamos como santos. Pero para eso, ¿cuál es nuestro parámetro? El reino de la reina, el reino de la reina. Y en el reino de la reina, todo lo que se escucha es a favor de la reina. Y todo lo que la reina escucha es a favor del dolor. Y todo lo que la reina escucha es a través del trabajo. Y todos tienen que moverse. Así que muévete a hacer fuego. Muévete a trabajar. Muévete, tú tienes que proveer. Muévete, tú eres el proveedor. Pero muévete, porque yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Levantando una masa y un reino incorrecto. Y usted quiere dejarse mover. Por eso, ¿quién les movió a ustedes, mujeres? ¿Quién les está moviendo a ustedes ahora? Y a los varones, pues. Y así quiere mover el reino de Dios y su justicia. Y así quiere vivir el reino de Dios y su justicia. Moviéndose como una masa inflada. ¿Inflada de qué? Peor aún, ¿inflada de qué? Inflada de sueños vanos, inflada de pensamientos vanos, inflada de problemas, inflada de pesos, inflada de deudas, inflada de cargas, inflada de cosas cambiadas, inflada de cosas que hemos movido, inflada de trabajos infructuosos, inflada de dolores vanos. Pero Dios sigue moviendo el reino de Dios y su justicia. Dios sigue moviendo el santuario, sigue moviendo el espíritu y sigue moviendo a quienes, a los primogénitos, a los levitas, a los tesoros. Mm. 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe, o mejor, no jefe, sino cada uno de ellos cabeza entre ellos. ¿Cuándo les estaba diciendo eso? Antes del quinto mes. ¿Qué pasó en el quinto mes? El quinto mes, 40 días antes del quinto mes por lo menos. El quinto mes murió Aarón. ¿Y qué pasó un año antes? ¿Qué les dijo? Lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo el becerro antes. ¿Por qué hubo el becerro? ¿Por qué? Y cuando tenían que andar y Dios les dice, levanten la masa. ¿Qué pasó? Lo mismo que aquí. ¿Cuál es la masa que levantó Dios? ¿Cuál es la masa que levantó? ¿Cómo estaban las mujeres aquí? ¿Cómo estaban las mujeres aquí? Bueno, ¿qué le está diciendo Dios? Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios para enviarles primeramente? ¿Qué estaba haciendo Dios? Levantándoles. Estaba, uno, levantándoles. Dos, levantando el reino de Dios y su justicia, porque nunca van a ir ellos delante de él. ¿O me equivoco? ¿Quién va delante siempre? Cristo. El ángel del Señor. El ángel del Señor. Y si va adelante el ángel del Señor, ¿quién va adelante siempre? Cristo. Cristo. Y si va adelante Cristo, ¿quién va adelante siempre? El Padre. El que levantó la masa. Y si levantó la masa, ¿quién va adelante siempre? La cabeza. La cabeza. Y si va adelante el que levantó la masa, el que es cabeza, ¿quién va adelante? El Santo. El santo, el santo. Y si va adelante el santo, ¿quién va adelante? ¿Quién va adelante? El prójimo. Y va la masa adelante, ¿quién va adelante? ¿Qué es la masa? La unidad.
El reino de Dios es como una masa. ¿Qué es la masa? El reino de Dios y su justicia. Todos, no me El repito. reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, si va Cristo adelante, si va la masa adelante, si va los santos adelante, Cristo va solito ahí poniéndole sus huellas. ¿Qué va La adelante? novia. Entonces va adelante el reino, porque Cristo no se mueve no se mueve por emociones, no se mueve por semá, se mueve por reino. Entonces se está moviendo el reino se está levantando y el reino le está aplastando a usted, le está aplastando su polvo, le está aplastando su cansancio, para ver que si usted, ¿qué va a hacer? Se va a quedar con todo eso, le está aplastando sus problemas, le está aplastando todo ese reino de la reinita que Amén. tenía al lado. De la reinita que se creía. Y bendito sea Dios, que le aplaste más, que le dé más dolor. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es mi ventaja? ¿Cuál es mi ventaja? Mi ventaja es el reino, mi ventaja es mi santuario, mi ventaja es lo que pertenece al santuario, mi ventaja es a dónde pertenezco, mi ventaja es mi identidad. Mi ventaja son mis recursos. Pero en donde están sus tesoros, en donde están sus recursos, ahí está. Entonces, ¿en dónde estaban los tesoros y los recursos de la reinita del reino de los cielos? ¿En dónde estaba? En la reina de los cielos, en una masa de sacrificio. ¿Dónde estaban los recursos? Y el corazón de los hombres, ¿en dónde estaba? Hecho leña, en la leña. ¿Y en dónde estaba el de los hijos? Recogiendo esa leña, recogiendo esos pedacitos. ¿Y en dónde estaba la masa? Dígalo, Erika. Hecho masa. Hecho tortas quemadas. Hecho masa. Hecho masa. Y entonces, cuando esté hecho masa, ¿qué quiere usted? Vacaciones. Pero por el contrario, ¿qué le dice Dios? Levántate. Levanta la masa. Eso es lo que les dice a ellos. Uy, pobrecitos. Pobrecitos, miren, en el capítulo 10 tuvieron que armar todo lo santo. En el capítulo 11 ya tenían que caminar. Camina estos pobrecitos. Y Dios, mire, qué poderoso Dios, que les dice, caminen, levántense y ya vayan y envíen personas allá. ¿Ah? ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les dice eso? Por este motivo. ¿Por qué les dice esto? Ahora sí, Sergio. Números 13, 16. ¿Por qué les dice eso? Chusa, 5 minutos. ¿Por qué les dice eso? Sergio, 13, 16. Ya leímos el primero. Y usted sabe la historia de memoria. ¿Por qué les dice eso? Que tienen que ir los que pueden nombrar, los que son varones y tienen memoria. ¡Ah! Se te abrió los ojos. Una mujer, ¿por qué les dice? 13, 16. Nombrar. Todo eso les dice para que miren la masa. ¿En dónde estaba la masa? ¿Cómo estaba la masa? ¿Cómo estaba la reina de los cielos? ¿Cómo estaba de las mujeres? ¿Cómo? Entonces, ¿qué les dice? Levanta cabezas. ¿Para que esas cabezas qué? Se levanten. ¿Para que esas cabezas qué? Levanten esa masa, para que las mujeres vean que si hay masa levantada, que hay un reino de su justicia. Pero eso yo no les puedo decir, ni ustedes no pueden decir, porque las mujeres tienen que verlo, porque las mujeres tienen que mirar el trabajo que van a hacer, porque las mujeres tienen que ir a ver si van a ir a recoger leña, si van a ir a recoger uvas, o si van a qué fruto les faltó. ¿Qué llevar? Y en ese tiempo, estaban, ¿en tiempo de qué? ¿En tiempo de qué estaban? ¿En qué tiempo se fueron? ¿En qué tiempo salieron? 13:20, ¿en qué tiempo? 13, 20, 20, 22. ¿Tiempo de qué? Sí, hay árboles. En las primeras. Tiempo de las
la vid. No, espera, se dice ¿Tiempo de qué? pobre. Árboles. Tiempo de la sí, vid. todo Nadie lo le va a dar en el blanco. Espero que trae alguna mujer sabia, prudente. frutos. ¿Tiempo de qué? Tiempo de la cebada, Marquita. ¿De qué? Tiempo de cebada o trigo, uno de esos. ¿Qué? ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de qué, por De la Dios? siega. Tiempo de la oliva. Tiempo de oliva. Aquí no, 13:20. ¿Tiempo de De qué? la cosecha. ¿Tiempo de qué? Y hay árboles. Hagan todo lo que Nadie puede ver. Por eso necesitamos casa de lavar. Por eso Los necesitamos primogénitos. ¡Eso! Ya ve que si hay mujeres, ya ve que por eso las mujeres escuchan. ¿Tiempo de qué? De los primogénitos. Tiempo de primogenitura, tiempo de primogenitura. Y tiempo, entonces, ¿qué necesita? Mire, y aquí es primogenitura de la vid. Pero ¿por qué la primogenitura de la vid no es antes? ¿Por qué? Pero Números 15, 20. A ver, espérese, números mismo les doy. Porque hay que levantarse para ser primogénito. Ah, ajá. Ya va, números, solo porque se lo ha revelado. Lo importante, números 13, números, ¿dónde está? Déjeme. Ah, este es espectacular. Ezequiel 44:30. Ahí va a entender mejor. Ezequiel 44:30. Erika, a ver si logra levantar una mujer a su propia masa y puede llevar más a sus mujeres, a las mujeres. ¿Qué dice? Lo mejor de todas vuestras primicias y de toda clase de ofrendas reservadas que ofrezcáis será para los sacerdotes y lo mejor de vuestras moliendas. Alto ahí, ¿sí? Alto ahí. Le está diciendo que hay una época para estas, ¿no es cierto? Sí, pero ya, ok. Pero aquí le pone una pausa. ¿Por qué le pone una pausa? Lea la segunda parte. Marquito, yo tengo una versión diferente, puedo leer. Espera un ratito que lea Erika. Porque habla de las masas. Por eso, pero mire, entre una primogenitura y la otra primogenitura, ¿por qué no le pone todo en un mismo paquete? Podría decírselo, Erika, primero con Erika que terminemos, que estaba leyendo. Solo le pedí que haga el alto para que vea que ahí hay una como separación. Dígalo, Erika, por favor. Y lo mejor de vuestras moliendas se lo daréis a los sacerdotes para que la bendición repose sobre vuestra casa. Ya. Entonces, mire, podría hacerse un solo paquete, es decir, de la primicia de los primeros frutos y de la masa. ¿Ah? Ahora sí, Adri, su versión. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición en vuestras casas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esta separación? ¿Ah? Porque está hablando de la masa. ¿Y qué se necesita para que la masa sea primogénita? ¿Qué se necesita? Que sea santa. Que sea santa, ¿ya? ¿Qué se necesita? Que sea inflada, que sea puesto, como decía, polvo de hornear, que sea hinchada, que sea leudada. ¿Qué se necesita? Que sea levantada. Que sea levantada. Por eso no hay. Lo uno es de la levadura, pero la otra es primogenitura. Entonces, ¿por qué el tiempo de la primogenitura de la vid? Como decía, la primogenitura de la vid es la primogenitura de quién? De Cristo. Y de entonces Cristo. para la primogenitura de Cristo, si ve, es después. Y entonces la primogenitura de Cristo. ¿Por qué es primogenitura de Cristo?
Porque ¿qué tiene que hacer para que sea primogenitura la vid? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser la vid? Levantada. Levantada. Y entonces, ¿quién levanta a la vid? ¿Quién levanta la primogenitura de la vid? Todo el reino de Dios y su justicia, es decir, toda una masa levantada. Y eso es una bendición ¿para quién? Para el sacerdote. Eso es una bendición. Ezequiel 40, esa es una bendición para la casa. Entonces, ¿qué le está diciendo? Entonces, ¿qué está diciendo? Por eso, aquí volvemos, si no va a pensar, volvemos a números 13. Números 13. ¿Qué le dice? Como estamos con tiempo, ¿quiere ayudarme o le doy el paquetito? Le doy un paquetito para que alguien pueda levantar el Daba. Le doy un paquetito, ya, ok, mejor. Les dice lo mismo que les dice en Éxodo. Les dice, oigan, esa masa está como están las mujeres. Entonces, de esa masa, ¿saquen qué? Saquen cabezas. ¿Qué necesitan esas cabezas? Necesitan ser levantados. ¿Cómo se les levanta esas cabezas? Se las levanta ¿con qué? Se les levanta con Shema, se las levanta con el reino. ¿Cómo le voy a levantar el reino? Voy a levantar el reino poniéndole, cambiándole de nombre. ¿Quién cambia de nombre? Cambia de nombre el que tiene Shema. ¿Sí? ¿Y qué es cambiar de nombre? Volverle ¿a dónde? Volverle a la primogenitura. Eso es ponerle el nombre. Entonces lo que está diciendo Dios es, dice, yo, el reino de Dios y su justicia se está levantando para levantarles a ustedes. Pero para levantarles ¿de dónde? Para levantarles de toda una masa, porque toda esta masa, ¿cómo está? Toda esta masa está como la reina de los cielos. Toda esta masa está hecho masa. Pero no se preocupen, que yo, que estoy en mi época, y mi época es de la época del reino de los cielos, porque mi época es mi época de la vida verdadera, mi época es la época de Cristo, mi época es la época del reino de Dios y su justicia, mi época es la época del Espíritu. Y entonces, ¿quién levanta la época de Dios y de su Espíritu? Las primicias, la primogenitura. Y la primogenitura, ¿en dónde está? En la masa. Pero la masa primogénita, ¿en dónde está? En Pentecostés. Pero ¿qué tiene que hacer para ser primogénita? Tiene que levantarse. Entonces se une la masa levantada como masa primogénita, se une la primogenitura de Cristo Jesús. Todo eso se está moviendo en el cielo, todo eso se estaba moviendo en eso, todo eso se está moviendo ahora, para decirle que a la reina de los cielos, anda, arrepiéntete, sí, anda, arrepiéntete a través de esas mujeres que están en ese reino, arrepiéntete para que vuelvan, mujeres, no trabajen para ese reino, sino vuelvan a la bendición de la casa, a la bendición del que nombra, a la bendición del Shema, a la bendición de la unidad, a la bendición de los santos, no a la bendición de su reino, no a la bendición de sus oídos, sino a la bendición de romper ese reino de sus oídos, ese reino de su dolor, y puedan levantar la masa. Porque la masa levantada, esa es la que levanta en cabeza, y esa levanta cabeza porque ahí tiene que levantarse espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? En que vayan a reconocer. Entonces, sí, alguien puede decirlo, alguna mujer estableció el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Entonces, mi pregunta, ahora vamos con mujeres unos minutos más. Mi pregunta, el levantarse de las masas, el levantar de las masas, ¿es tiempo de qué? Es levantar del reino, el tiempo de levantarse de la reina del cielo, el tiempo de todas estas cosas que vemos, el tiempo de esas ordenas. Pero para Dios, el levantar de las masas, ¿es tiempo de qué? A través de números, ¿es tiempo de qué? De reconocer. De reconocer. Gracias. De primogenitura. Una primogenitura, de primogenitura, ¿que es un muet? No.
pero esta es la que les da sentido a las otras primogenituras. Entonces es tiempo de primogenitura. ¿Es tiempo de qué más? De cabezas. Es tiempo del reino, es tiempo de cabeza, es tiempo de levantar la masa correcta, es tiempo de que, es tiempo de bendición, es tiempo de que, es tiempo de casa, es tiempo de que, es tiempo de sacerdocio, es tiempo de que, es tiempo de que usted devuelva los recursos a su santuario. Es tiempo de identidad. Es tiempo de identidad, exacto, es tiempo de identidad. Y mi identidad no es cansancio, mi identidad es santuario. Yo soy hombre de santuario y usted es mujer de santuario. Entonces, la bendición del santuario no es ir a entregar la plata a la iglesia, no, sino reconocer esa unidad del santuario para que esos recursos santos que Dios está moviendo, eso se siga moviendo, pero para que levanten una masa, que no vuelva a una tierra de polvo, a una tierra de serpiente, a una tierra de deudas. Si no vuelva a lo que dice aquí. El título no es llevarás al sacerdote, sino lleva a tu casa, lleva a tu santuario, lleva a tu sacerdocio. O sea, devuélvete a ti mismo. Porque qué sentido es que traiga a la casa del Dabar toda la cantidad que quiera. Si usted no es santuario y no mira un santuario en la casa del Dabar, o por el contrario, ¿qué sentido es que todos los recursos que le inflan y le han inflado estén en cosas que le inflan y no le permiten caminar? Y que vuelven a hacer trabajo por trabajo. Pero bueno, el que tiene oídos o la que tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? El que tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Levantarse. Levantar la masa, porque esto no es cuestión de levantarme yo, sino se levanta la masa. Y nuestra masa, ya sabe, bendito sea Dios, nunca, o mejor dicho, siempre, esa es la palabra, siempre la casa del Dabar ha tenido vida, con uno, o con 100, o con 1000, siempre ha tenido y tendrá, porque tiene hombres y mujeres que llevan Dabar, pero que hoy levantan primogenitura. Y la primogenitura que tienen la hacen masa. Y la masa le vuelven nuevamente primogenitura. Para que a la reina de los cielos y a todos los demás reinitos decirles ¿qué? Que aquí nosotros nombramos las cosas por su nombre. ¿Y cómo se llamó ¿Y cómo se llamaban? Así se llamaban los hombres a quien Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés los llamó. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? No me dé el nombre que está escrito. Deme el nombre. ¿Cómo le llamó? Yeshua. Yeshua, uno. ¿Cómo le llamó? Masa. ¿Cómo le llamó? Reino de Dios. ¿O no le llamó así? ¿Cómo le llamó? Le dio el nombre de Yeshua. Entonces, al darle el nombre de Yeshua, le dio el nombre del reino, le dio. O sea, le dijo. Le dio el nombre de primogénito. Le dio el nombre de la vida verdadera. Y por eso, lo que les faltó de traer de allá, ¿qué era? Espíritu. Entonces, se fueron a traer las uvas. ¿Pero qué uvas trajeron? Las que mamita pedía. ¿Y qué uvas le gustaba a mamita? ¿Qué uvas le gusta? Las uvas apestosas. No sé si me explico. ¿Me explico? Sí, Marquito. Sí, Marquito. Ya, Clarito. Muchas gracias. Sí, pastor, le entendemos todo. Muchas gracias. No me diga entiendo, sino que ya ve, deme sus palabras y ahí nos escuchamos. Entonces, este tiempo, tenemos una semana más. Ahora ya nos tocaba. Ahora ya nos tocaba actuar en los pies, pero no podemos actuar en los pies sin levantar la masa, por Dios. Entonces, por eso
en lugar de hacer en estos 40 días, mejor nos tomamos de estos días para hacer nuestro caminar, hacer lo que en donde corresponde, pues. No sé si me explico. Le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿40 días de ir a reconocer la tierra sin levantar la masa? ¿O prefiere levantar la masa para de ahí ir a reconocer la tierra en más o menos de esos días? ¿Qué prefiere? Levantar la masa, Marquito. Amén. Entonces, no podemos actuar sobre los pies sin levantar la masa. Entonces, si usted levanta la familia, chévere, bendigo. Pero ¿qué se necesita para levantar la familia? Levantar la masa. ¿Y en dónde está la masa? En el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde está el reino de Dios y su justicia? En su santuario. ¿Y dónde está su santuario? En su casa. Y entonces ahí, ¿a quién tiene que reconocer? Tiene que reconocer a quiénes, a sus prójimos. ¿Y cuáles son sus prójimos? Los santos. ¿Y los santos son su familia? No. Si no, pregúntele a Cristo. María y sus hermanos, hubiese dicho, esos son los santos, ellos son mi familia. Como ayer hablábamos con Marcela. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Aterrizamos. Si no se levanta usted y se reconoce como masa, como esa masa primogénita que tiene primogenitura, si no se reconoce a usted que en ese reino de su Dios y su justicia, mirándose en el espejo y siendo completamente transparente y honesto, sí, yo necesito mirarme, sí, he actuado como leñador, sí, estoy actuando, estoy mezclado, estoy con una parte haciendo fuego, con una parte quemándome haciendo trabajo y con otra parte tratando de conseguir dinero. Esa es la idolatría de los leñadores, que con una parte hacen fuego, es decir, se motivan y con otra parte hacen ídolos, que eso es mover plata. Eso, si no reconoce eso, si no reconoce en la mujer, no le estoy diciendo en su novia, no le estoy diciendo en la que Dios le ha dado, sino en la que tiene que cambiar esa maldición de ser esa mujer, esa mujer, esa mujer que mueve masas incorrectas, esa mujer que levanta a la reina de los cielos, esa mujer que levanta el trabajo por el trabajo, que levanta el sacrificio y el holocausto. Si no tenemos esa oportunidad ahora, y ahí meter espíritu, y ahí separar, y ahí nosotros separarnos, y ahí levantarnos como masa, y ahí dar ese paso, ¿qué va a pasar? Ni va a caminar ese reino, ni vamos a caminar nosotros, ni va a caminar mi esposa, ni va a caminar mis hijos, ni va a caminar mi familia, sino nuevamente, ¿qué va a hacer? Nuevamente va a ser una sola masa, pero no una sola masa que tiene esos hombres y esas mujeres, que tiene esa generación, porque eso es lo que le dice, esa es la generación. ¿Qué nombres le puso? ¿Alguien se acuerda el nombre que le puso Dios a esa generación? Pero bueno, en Jeremías está. Pero si no, da ese levantar y dice, yo no pertenezco a esa masa baja, yo no pertenezco a esa masa hinchada, yo no pertenezco a esa masa mal leudada, yo no pertenezco a esa masa leudada, yo no pertenezco a esa generación, tengo que decirlo, si no, tengo que decirlo. Jeremías, Jeremías 7, a esa generación de ira, a esa generación de ira. Si usted no se dice, yo no pertenezco a eso, pues nuevamente le van a convencer sus hijos, su esposa, su mujer, de que mejor es una manito de gato, mejor es sacrificarse, mejor es pasar un buen tiempito, mejor es tomarnos unas vacaciones, mejor es tener nuestra masa ahí, nuestra masa vieja y leudada con papá, mamá, hermanos, como todos ustedes mismos lo han dicho, mejor es tener eso que tener una nueva masa. Porque Dios no vino, como decíamos, no vino a modificar nuestras costumbres, sino a sacarnos las costumbres viejas, y las que estamos viviendo ni siquiera nos las pensábamos. Por eso nos llamamos ¿cómo? Casa del Lavar. Y no se preocupe,
así seamos uno o dos, pues siempre vamos a ser uno, pero siempre Amén. siempre llevamos el reino de Dios y su justicia, porque el que camina adelante, no solamente Cristo, es el reino de Dios y su justicia, pero uno que levanta la masa, no que le infla. ¿Alguna pregunta? Amén, Marquito. Entonces sí ve, ahora ya no es tiempo de diezmos y ofrendas, ahora es tiempo de masas. Y las masas, y la masa es su cuerpo, y la masa es su novia, y la masa es su reino. Así que levántese, por favor, que voy a orar por esas masas y yo también me levanto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque así como la primogenitura de tu espíritu, así sea la primogenitura de una masa que se levanta y camina a tu reino y tu justicia. Y así, yo bendigo, Dios, porque esa es bendición. Bendigo a Fabi, a Mau, a Erika, a Adri, a Lina, a Carla, a Sergio, a Vero, a Carmen, a Ketty, a mí, a Katia, a Carmen, a Alexandra. Bendigo a mi novia, bendigo a mis hijos que hoy nos hemos unido como Casa del Dabar para que se extienda la Casa del Dabar y se extienda a todos los hombres y las mujeres para hoy, Señor, presentar a esta masa que es levantada, a esta masa primogénita que es levantada, y no de boca, Alexandra, sino en el nombre de Cristo Jesús, para que en el nombre de Cristo Jesús lo mire en su casa, lo mire en sus hijos, lo miren los hijos de sus hijos, lo mire en su novio, lo mire como nos permite mirarlo, porque yo bendigo, porque me transformó la vida este tiempo y me está ahora dando una nueva oportunidad con mis hijos para mirar todo lo que significa una salida, todo lo que hace una salida, pero todo lo que hoy está caminando una masa levantada. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo que a través de esa masa levantada, hoy, Señor, los diezmos y las ofrendas o las primicias de este nuevo día, no son, Señor, primicias de este nuevo día, sino es tu reino y tu justicia, que en el nombre de Cristo Jesús vuelve a ser santuario, a mover espíritu y a separar ese dinero, esos tesoros, y ahora también esos palos secos, y ese dinero debe cambiado para que en el nombre de Cristo Jesús se vaya Jezabel y su dinero a donde pertenecen, pero la masa del reino de Dios y su justicia y su santuario vuelvan a mover espíritu, verdad, primogenitura y shemitah, porque este año ese es el año del Señor y este día es el día del Señor y es el de sus hijos y el de sus hijas, el de sus bendecidos para bendición, y bendita la casa del Dabar por presentar y levantar ahora esas primicias y esas masas. En el nombre de Cristo Jesús, levante la vida de esas masas, pero levantándose usted como una masa santa, como un reino santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El nombre de la prédica, no sé si está claro, en este sentido es levantando la masa primogénita. Gracias. O la primogenitura de la masa que se levanta. La primogenitura de la masa que se levanta. Entonces, ahí sí, olvídese que todos volvemos a mover espíritu. ¿Alguna pregunta? ¿Qué puede leer usted? Lea números 10 y va a ver, y eso lo vamos a ver, la relación de números 10 con números 13 que acabamos de leer, que acabamos de ver. Y seguimos desarrollando porque el próximo domingo espero llegar lo que hace 2 domingos atrás, pero allá llegar a los pies, pero para llegar a los pies
pues necesitamos llegar al reino y a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que hermoso que cómo está cambiando nuestro dolor y en lugar de vacaciones, cómo más bien nos está dando fuerza para caminar y llevar una masa levantada y no una masa inflada. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, Marquito, yo tengo una pregunta sobre el salmo que leímos, el 135, en el versículo 14, cuando dice, el Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. ¿No sería hijo? Salmo O sea, me 130. llamó la atención porque es siervo. El que usted nos leyó. Sí, solo que estoy buscándole para darle... eso está, ¿en qué versículo? Versículo 14. 14, porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Entonces la justicia es para el pueblo y la compasión para los siervos. Y la compasión es para que sus siervos vuelvan a la justicia, pues. Entonces, me explico. Moisés sirvió como siervo, pero Dios le hizo justicia y se hizo justicia cuando volvió a reunirse con Cristo y ser su prójimo. No sé si eso contesta su pregunta. Es decir, si usted es siervo, hágase justicia, porque usted fue llamado para cambiar esa condición. Porque mientras el hijo es inmaduro, es siervo, entonces, para que levante la masa. Entonces, hasta eso, mire, cronológicamente nosotros tenemos épocas para levantar la masa. Los 12 años, Cristo Jesús levantó la masa. En cambio que nosotros humanamente a los 12 años, ¿qué hicimos? Levantamos la otra masa, porque a los 12 años, los años más conflictivos de un niño o de una niña, ¿qué hacen? Es cuando más tienen que adaptarles al reino de la reinita. Lina, cualquier parecido con la realidad. Dígalo usted. Pastor, comprendido. Voy a hacer todo, a levantar la masa. Exacto. Escúchese usted mismo lo que está diciendo. Voy a levantar la masa santa, no voy a... ¿Y cuál es la que cuál es la que va a levantar? ¿Cuál es la que se va a aminorar? Porque no es cuestión de actuar en la otra. ¿Cuál va a bajar? La masa de la reina del cielo. La masa de la reinita, la masa con todo y su polvito de hornear. Con todo. Gracias por las preguntas. Erika. Gracias, Marquito. Todo bien, Marquito. Entendido. A mí me abrió los ojos, o sea, ayer también fue decidor, pero ya les de compartir lo del viaje, cómo nos cambió. Pero bueno, pero si quieren, por favor, los que no, la enseñanza de ayer, esa también fue muy decidora. Así que si pueden, también eso les va a ayudar a los que no pudieron acceder, va a ayudar a entender el Shabbat sobre todas las cosas. Porque nuestro Shabbat empezó con levantar la masa el día de ayer. Y estos días es levantar la masa para llegar al Shabbat. De ahora en adelante, no con un reino, no inflados y desinflados y cansados, sino con una masa primogénita. Eso es Shabbat. Así que... Con una masa primogénita que camine. Exacto. Y no un Shabbat en donde llego arrastrándome y buscando vacaciones. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor nos bendiga, nos guarde, que levante como Él levanta su rostro, como Él levantó su reino para nosotros. Nos levante y se refleje en nosotros, no esos sacrificios que no nos pidió, ni tampoco a esos hombres hecho leña y esos hijos recogedores de esa leña, sino en el nombre de Cristo Jesús bendigo, porque nos levantó para levantar su reino y levantarnos en su reino. Y que se refleje la tierra de aquí, la tierra del Shalem. Y la tierra del Shalem sea para que estos días, estos tiempos, esta primogenitura nos lleve siempre a un Shabbat, también de un Shalem de justicia,
para sus hijos, para su reino, para el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su masa. La masa de Dios y su justicia. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu todos podemos decir. Amén. 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 Un abrazo. Amén. Bendiciones. Igualmente, Marquito, un abrazo. Bendiciones para Bendiciones. todos, un abrazo.